medidas de posición. Y decíamos que dentro de las medidas de posición hay dos grupos. Por un lado están las medidas de tendencia central y por otro lado están las medidas de tendencia no central, a las cuales también se le llama cuantilos o cuantiles. Pero dijimos que antes de empezar a ver esas medidas, nos convenía ver una notación que existe en estadística que se utiliza cuando se quiere abreviar los valores de una suma, que es la sumatoria. Vimos la sumatoria y luego entramos al cálculo de la media aritmética como la primera de las medidas de tendencia central. Y ahí vimos que hay diferentes formas de calcular la media aritmética, porque la media aritmética se nos puede presentar de diferentes formas. En primer lugar, está la media simple, que la obtenemos cuando la calculamos con los valores tal cual se obtienen, sin ningún tipo de modificación. Y luego la media ponderada, que la obtenemos cuando tenemos los datos agrupados. Y en ese orden hablábamos de tres formas de agrupar. En primer lugar, agrupar los valores en forma puntual, y vimos cómo calcularla. Luego vimos cuando en vez de agrupar en forma puntual se agrupan clases, que en ese caso precisamos de calcular los puntos medios para poder ponderar con la frecuencia. Y finalmente un tercer tipo o una tercera forma de presentación, que es cuando no se tienen los valores de la variable, sino lo que se tiene son los valores de las medias correspondientes a los diferentes grupos, los promedios correspondientes a las diferentes subpoblaciones. Y en ese caso recurrimos a lo que se llama media de medias o media total, porque es una media que calculamos a partir de los valores de medias, por eso se llama media de medias. Creo que por ahí nos quedamos en la clase pasada. Me corrigen en todo caso. ¿Quedamos por ahí o no quedamos? Sí, el tema que deberíamos comenzar hoy es aplicaciones de la media aritmética. Correctamente. Exacto. Bien. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de la media aritmética. ¿Qué dice el texto sobre las aplicaciones que hemos considerado acá? Aplicaciones de la media aritmética. Comúnmente, la media aritmética se utiliza para resumir la magnitud de un fenómeno a través de un único valor, es decir, para resumir el comportamiento de los valores de una variable mediante una única medida. Este es el uso que se le ha dado a la media aritmética a través de los diferentes ejemplos vistos en las secciones 6.11, 6.1.2. No obstante, esta medida estadística puede tener otros usos, como la comparación entre las magnitudes de dos o más series. De esta forma puede utilizarse para comparar la magnitud de un fenómeno en dos o más. Puede usarse para comparar la magnitud de un fenómeno entre dos o más grupos dentro de la misma población. Correctamente. Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, la media aritmética la podemos usar simplemente para caracterizar un conjunto de valores cualquiera a través de un único valor, que es lo que hemos hecho en los ejemplos que vimos en la clase pasada. Pero también nosotros pudiésemos querer utilizar la media aritmética para comparar la magnitud de los valores de una población con la magnitud de los valores de otra población, o simplemente para comparar la magnitud de los valores en una categoría de una población con los valores de otra categoría de la misma población. En cualquiera de esos casos es útil. ¿Y qué dice el segundo párrafo? Con relación a los otros usos, es frecuente estar frente a situaciones donde se presentan los valores de varias poblaciones
y se tiene interés en saber cuál de ellas presenta mayor magnitud. En este caso, es impensable responder a esta inquietud mediante la comparación individual de los valores de esas poblaciones. Sin embargo, dado que la media aritmética resume el comportamiento de los valores de una serie, independientemente de cuántos sean estos, perfectamente pueden ser utilizados para comparar la magnitud de dos o más series. Correctamente. Lo que acabas de decir es, si nosotros, por ejemplo, tenemos los salarios de los 50 obreros de la construcción de un municipio, los 50 obreros de la construcción de un municipio, y lo queremos comparar con los salarios de los 350 obreros agrícolas que hay en ese mismo municipio. Nosotros queremos saber cuál de las dos categorías laborales tienen un salario más alto o al revés, cuál de las dos categorías laborales tiene un salario más bajo. Eso nosotros no podríamos saberlo comparando cada uno de los 50 salarios de los obreros de la construcción con cada uno de los 350 salarios de los obreros agrícolas. Sí, eso no es posible. Sin embargo, si calculamos el salario promedio de los 50 obreros de la construcción y el salario promedio de los 350 obreros agrícolas, podemos comparar esos dos promedios y ver cuál de los dos es más alto, y en función de eso, entonces diremos, los obreros de la construcción en promedio tienen un salario más alto que los obreros agrícolas. Y eso pudimos hacerlo simplemente comparando dos valores, el promedio de una categoría con el promedio de la otra. Eso es lo que ha querido decir en esos dos párrafos anteriores. ¿Se entiende? Sí, queda bien claro, profesor. Vemos el ejemplo 1. ¿Qué dice el ejemplo 1? Ejemplo 1. El señor Luis González, director del Liceo Secundario de la ciudad de Las Cruces, está interesado en comparar el grado de aprovechamiento de los 90 estudiantes de cuarto año, de cuarto año de enseñanza media en las asignaturas de matemática y física en el año lectivo 2010-2011. Para tales propósitos, el señor González clasificó los estudiantes en función de las calificaciones finales obtenidas en ambas disciplinas, conforme se presenta en los cuadros 20 y 21, supongo. Sí, en los dos cuadros. Perfecto. Ahí están. Aquí están los 90 estudiantes clasificados de acuerdo a las calificaciones obtenidas en matemática. Y aquí están los mismos 90 estudiantes clasificados de acuerdo a las calificaciones obtenidas en física. ¿Quieres saber en cuál de los dos el aprovechamiento fue mejor? Simplemente lo que hizo fue calcular la calificación promedio en matemática y la calificación promedio en física. Tal cual está aquí. El procedimiento está aquí repetido, pero ustedes lo saben porque ya lo vimos en la clase pasada. Calcula los puntos medios de una y de otra y en función de eso calcula primero las calificaciones en matemática, que es 70.4 puntos, lo que significa que los estudiantes obtuvieron una calificación promedio en matemática de 70.4 puntos. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto aquí? Yo no tengo ninguna, yo lo tengo bien claro. ¿Y los demás? Todo claro. Por el momento no. Ok. Luego vino y hizo lo mismo. Calculó la calificación promedio en física. Y resulta que miren, los rangos de las calificaciones son los mismos. Desde 45-50 hasta 95-100.
Aquí desde 45,50 hasta 95,100. Sin embargo, las distribuciones son diferentes. Son diferentes. Aquí usted ve y son diferentes. Entonces, ¿qué vimos acá? Eso es un bombazo. ¿Sabes por qué? Se pegó a los Minions, también subió a nivel 2 y le dio la one shot a eso, pero ahora también viene y la mata. Permiso, hay alguien con el micrófono abierto, por favor. Se lo puede cerrar. Bien. Entonces, tenemos que la calificación promedio en física fue 78,8 puntos. En consecuencia, ¿qué es lo que está diciendo? Que el aprovechamiento en física fue sensiblemente mayor que en matemática, puesto que la calificación promedio fue de 78,1 puntos contra 70,4 puntos en matemática. Fíjese qué fácil se hizo sacar la conclusión en materia de educación, es decir, que el aprovechamiento fue mayor en física que en matemática. Los resultados están ahí y por qué se está diciendo eso también está ahí. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Aquí hay un segundo ejemplo también. Esta vez se refiere a los salarios de los trabajadores agrícolas del municipio de Sierra Azul y los obreros de la construcción del mismo municipio. Igual, se calcula, fíjense que los rangos de los salarios son los mismos, pero las distribuciones son diferentes, mírenla, son diferentes. En conclusión, ¿qué pasa? El salario promedio de los trabajadores agrícolas es 7,985 pesos con 19 centavos, mientras que el salario promedio de los trabajadores de la construcción es 8,112 pesos con 50 centavos. Conclusión, los trabajadores de la construcción tienen en promedio, ganan más, en promedio tienen un salario más alto que los trabajadores agrícolas. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Todo claro por ahora. Bien. No, por ahora no. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí es el número de personas de 18 años y más de edad residentes en la zona urbana de la República Dominicana según años de estudio aprobados en Hogar 2007. Estos son datos reales, ¿no? Estos son datos reales. Este es el número de personas de 18 años y más en función del número de años aprobados. Calculamos el número promedio de años de estudio y es 9,9 años. ¿Hay alguna pregunta de cómo calculamos este promedio acá? A partir de esta distribución de frecuencias. Sí, maestro, que exactamente se usó fue el total de los que han estudiado para determinar esa cantidad de años, o se hizo una regla de 3. ¿Para calcular? No, eso es una encuesta. Eso es una encuesta. A cada persona se le preguntó la edad y se le preguntó cuántos años de estudio habían aprobado. Aquí están solo lo de 18 años y más clasificados, que son 65,765 en función de los años de estudio aprobados. Sí, yo sé que tenía ambición. Ok, sí. Entonces, la parte de arriba es el total de las personas que fueron encuestadas. Los 651,000, yo digo. ¿Perdón? Los 651,392. Esas fueron las personas encuestadas. Sí, insano. Man, por Dios. Ok. La ponderación de los puntos medios por las frecuencias.
Míralo ahí, ahí se lo dice. Míralo Sí. acá uno y mira acá el otro. Y miro acá los dos. ¿Está claro? Sí, ahora sí. Bien. Y ahora está lo mismo, pero ahora para la zona rural. El cuadro 7 son las mismas personas de 18 años y más, según los años de estudio aprobados, pero los correspondientes a la zona rural, los campesinos. ¿Se entiende? Sí, maestro. Ok. Calculamos Sí. el promedio, punto medio, acá, pondero los puntos medios por la frecuencia, acá, y aquí tengo 7.6 años. Son datos reales del país de ustedes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en la zona urbana, la población de 18 años y más, en promedio, cursó 9.5 años de estudio, es decir, casi 10 años de estudio en promedio. Mientras que en la zona rural apenas alcanzó en promedio 7.6 años de estudio. Es decir, que la población de 18 años y más en la zona urbana tiene casi 2 años más de estudio, mírenlo acá, casi 2 años más de estudio que la población adulta rural. 18 años y más es adulta rural. ¿Se entiende? Sí, se hace la comparación con los resultados. Léase ese párrafo final. ¿Qué dice? El valor previamente obtenido indica que las personas adultas residentes en el campo dominicano en el año 2017, en promedio habían completado 7.6 años de estudio. Este valor, si comparado con el obtenido a partir de las informaciones del cuadro 6, permite concluir que los citadinos completaron una escolaridad promedio de 2.3 años de estudio más que los campesinos. Que fue lo mismo que dijimos. Miren qué fácil hacer eso. Miren qué fácil hacer eso. Pero usted está comparando aquí 65.765 valores. ¿Por qué? Porque son 65.765 personas con 15.525 valores, que son los años de estudio correspondientes a las 15.525 personas urbanas. Y lo estoy comparando solo a partir de dos valores, un promedio con el otro promedio. Entonces tiene una gran utilidad para el análisis, el promedio. ¿Está claro? Sí, se entiende bien con ese ejemplo. Hay otros ejemplos ahí que se los dejo a ustedes. Bien, y terminamos con el promedio. ¿Alguna pregunta? No, maestro, de momento no. La única pregunta que yo tenía, ya usted me la respondió. Ok. Entonces veamos la segunda medida de tendencia central más utilizada, que es la mediana. La mediana se define como un valor que divide la distribución en dos partes iguales. Ustedes lo ven acá. Por tanto, un 50% de los valores está por debajo de la mediana y el otro 50% está por encima de la mediana. Pero al mismo tiempo, si nosotros acumulamos las frecuencias de menor a mayor, como lo hicimos en días pasados, vamos a encontrarnos que la mediana siempre va a estar donde está la frecuencia acumulada igual a n sobre 2. Es decir, donde hemos acumulado la mitad de la frecuencia. Porque si vamos acumulando de aquí para allá, cuando lleguemos a la mitad, ¿qué fracción de la frecuencia hemos acumulado? La mitad.
n sobre 2. ¿Qué fracción nos falta por acumular? La otra mitad, el otro n sobre 2. De modo tal que la mediana siempre va a estar donde esté la frecuencia acumulada igual a n sobre 2. De forma tal, repito, que por debajo de la mediana, inferior a la mediana, está el 50% de las observaciones. ¿Cuál 50%? El que hemos acumulado hasta aquí. Y por encima de la mediana, ¿qué porcentaje está? El otro 50%. ¿Cuál otro 50%? El que nos falta todavía por acumular. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Sí, Tatiana. No, de momento no. Ok. Ahora no. Entonces vamos a ver cómo calcular la mediana. Primero pensemos en la mediana para datos simples, es decir, la mediana para datos sin agrupar, datos simples. La mediana para datos simples es igual a n más 1 sobre 2 término de la serie. N más 1 sobre 2 término de la serie. Veamos un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Ejemplo. Profesor, si le puede quitar el sombreado, por favor. Así lo veo mejor. Gracias. Dice, ejemplo en el que el número de casos es impar. Perfecto. Juana Entonces, Peña. veamos primero. Estamos en datos sin agrupar. Pero en datos sin agrupar vamos a ver dos casos diferentes. Datos sin agrupar, donde el número de casos es impar. Y luego vamos a ver datos sin agrupar, donde el número de casos es par. Entonces veamos primero. Casos sin agrupar, donde el número de casos es impar. Puede leer. Dice, Juana Peña, investigadora del Ministerio de Justicia, hizo un estudio sobre la población carcelaria del penal de Sierra Azul. Como parte de su estudio, la señora Peña determinó la edad de los 15 reclusos, las cuales se exponen a continuación. Correcto. 25, 33. Estas son las edades de los 15 reclusos. Muy bien. Exacto. Lo primero que hacemos, si queremos calcular la mediana, la edad mediana, es que los valores los ordenamos en forma creciente de la forma que están aquí. Fíjense que aquí están ordenados en forma creciente. Eso es lo primero. Y después dijimos que la mediana es igual al n-ésimo más 1 sobre 2 término de la serie. N más 1 sobre 2 término de la serie. Entonces, ¿cuánto es n? Ya dijimos que es 15, son 15 reos. 15 más 1 sobre 2 igual octavo término de la serie. Quiere decir que la mediana de estos valores es el octavo término de la serie, por lo que hemos visto aquí. ¿Está claro? Sí. Sí, Entonces maestro. venimos aquí, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. La mediana es 37 años, porque es el octavo término de la serie. ¿Cuántos valores hay a la izquierda de 37? 7. ¿Cuántos valores hay a la derecha de 37? 7. Por tanto, 37 divide la distribución en dos partes iguales. Hay la misma cantidad de términos a la izquierda de 37 que a la derecha de 37. Entonces, 37 divide la distribución en dos partes iguales. ¿Está claro? Sí, maestro. Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo interpretamos este valor?
Mírelo acá. Mírelo acá. ¿Qué dice? Esto significa que el 50% de los reclusos tiene menos de 37 años de edad, mientras que el 50% restante tiene una edad superior a 37. Solo que, ¿y el 37 entonces? ¿Dónde queda? Ah, esto tenemos que modificarlo acá. Entonces, la interpretación es diferente. Yo la quise poner así porque como divide la distribución en dos partes iguales, entonces aquí tenemos que interpretarla de manera diferente. ¿Cuál será la interpretación? Que el 50% de los reos tiene una edad igual o menor a 37 años, mientras el 50% restante tiene una edad igual o mayor a 37 años. ¿Por qué 37 se incluye en ambas mitades? Porque el 37 pertenece a las dos mitades, porque es justo el valor, donde la distribución se divide en dos partes iguales. Por tanto, pertenece a ambos lados. La interpretación, repito, será igual a la siguiente. El 50% de los reos tiene una edad igual o menor a 37 años, mientras el 50% restante tiene una edad igual o superior a 37 años. Disculpe. No deja menos de cuarto de ver. Disculpe, estoy de regreso. ¿Se entendió eso, no? Sí, Sí, maestro. sí. Esa situación se va a producir siempre que se trate de un número de casos impar, porque el valor del centro pertenece a ambas mitades. Entonces tiene que estar incluido en la interpretación de este lado de la curva, de este lado, y tiene que estar interpretado de este lado. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Una- Todo. Perfecto. Ahora veamos el ejemplo de datos sin agrupar cuando se trata de una serie par. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, Jacinto González, encargado de recursos humanos de la fábrica de espaguetis La Unión, realizó un estudio para determinar el perfil socioeconómico de los empleados. Con este propósito, entre otras características, determinó el número de años de antigüedad en el servicio de los 12 servidores de la empresa, valores que se exponen a continuación. Perfecto. Y aquí están los años, los años de antigüedad de los 12 empleados. Bien. Entonces, ya sabemos que lo primero que hacemos es ordenar en forma creciente y eso es fue lo que hicimos acá, ordenar los valores en forma creciente. Ya sabemos que la mediana es el n-ésimo más 1 sobre 2 términos. En este caso será 12 más 1 sobre 2, 6.5 términos de la serie. Te dice, bueno, aquí hay un problema, porque el número de términos es un número discreto, no toma valores decimales. Y yo le digo, sí, tienes razón. Lo que aquí le está diciendo es que la mediana está en la posición 6.5, es decir, entre el sexto y el séptimo término. Entre el sexto y el término, ahí está la posición 6.5. Entonces vengo acá. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Quiere decir que la mediana va a estar entre 7 y 9. Perfecto. Entonces, en ese caso se toma el promedio. Se toma el promedio. 7 más 9 sobre 2, 8. Fíjense que 8 está aquí.
justo, si yo pongo 8 aquí, ¿cuántos valores hay a la izquierda de 8, donde está el cursor? ¿En dónde? Sí, tira por el- 6. ¿Y a la 1, derecha? 2, 3. 6 también. Correcto. Entonces quiere decir que 8 es un valor que divide la distribución en dos partes iguales, porque hay 6 valores menores que 8 y hay 6 valores mayores que 8. Entonces 8 divide la distribución en dos partes iguales. La mediana será en este caso 8. En una serie par siempre va a ser así, que la mediana está entre los dos valores centrales y por eso se obtiene a través del promedio. ¿Está claro? Sí. Y la interpretación dice, esto significa que el 50% de la fábrica de espaguetis La Unión tiene menos de 8 años de antigüedad en el servicio, mientras que el 50% restante tiene una antigüedad superior a los 8 años. Entonces, eso le puede decir a usted si los empleados son relativamente nuevos, si son viejos. Entonces, bueno, 8 años es mucho tiempo. Entonces, bueno, si es mucho tiempo y la mitad tiene más de 8, entonces son empleados antiguos. O por el contrario, te dice 8 años es muy poca cosa. Entonces quiere decir que son empleados recientes porque la mitad tienen menos de 8. Y si usted está considerando que 8 es poco, entonces son empleados recientes, dependiendo de cuál sea la valoración que usted esté haciendo. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Estamos perdiendo porque No. ella se puso a escuchar como una loca. Ok, Por el momento no. bien. Entonces, veamos la mediana para datos agrupados. Ya salimos de los datos simples, estamos en datos agrupados. Tenemos la misma cosa, si acumulamos la frecuencia desde 0 hasta el 100%, si desde iniciar hasta todas, ya dijimos que aquí va a estar, aquí, cuando lleguemos aquí, hemos acumulado la mitad. Entonces la mediana va a estar donde está la frecuencia acumulada igual a n sobre 2, porque por debajo de la mediana hay n sobre 2 y por encima hay otro n sobre 2. Por debajo está la mitad y por encima está la otra mitad. 50%, 50%. Eso ya lo dijimos. Muy bien. La fórmula de cálculo de la mediana cuando se trata de datos agrupados es esta que está aquí. Y ustedes ven qué significa cada uno de los términos que aquí están. La mediana es igual al límite inferior de la clase que la contiene, más n sobre 2, que ya dijimos que es el total de observaciones dividido 2, menos la frecuencia acumulada de la clase i menos 1, es decir, de la clase anterior a la que contiene la mediana. Mire, se lo dice ahí. Dividida la frecuencia de la clase que contiene a la mediana, se lo dice ahí, multiplicado por el intervalo de la clase que contiene a la mediana. Mire el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Dice. Los valores siguientes corresponden a las calificaciones obtenidas por los 38 alumnos del sexto grado de la escuela primaria de la comunidad de Los Caobos en una prueba de historia universal en marzo del 2012. Perfecto. Y ahí están las calificaciones. Exacto. Que aquí Dice, esos valores los tomamos y como los clasificamos en esta distribución de frecuencia que aquí está. Aquí los clasificamos. Ahí están. Son los mismos valores que están acá, solo que aquí lo presentamos en forma clasificada en clase con intervalos de 5, porque es una buena clasificación. ¿Se entiende esto aquí? Simplemente construir una distribución de frecuencia con estos valores igualito que como lo hicimos en días pasados. Repito, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta clasificación que hice aquí? No, por no, mi por ahora parte no. no. Ok. Para la fórmula vimos aquí que necesitamos acumular las frecuencias, ¿no? Entonces,
Yo acumulé las frecuencias acá. Acumulé las frecuencias y aquí están las frecuencias acumuladas menos D. Las necesito. Y calculo n sobre 2 porque lo necesito. 38 partido 2 igual 19. ¿Qué significa eso? Mírenlo acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué significa que n sobre 2 es 19? ¿Qué dice acá? Esto indica que la mediana estará donde esté localizado la frecuencia acumulada igual a 19, por lo cual el segundo paso deberá ser la acumulación de las frecuencias en forma creciente para ver cuál de ellas es igual a n entre 2. En este caso, ¿cuál es igual a 19? Correctamente. Entonces, por eso, dado que yo necesito acumular la frecuencia para ver dónde está aquella que es igual a 19, porque ahí está la mediana, acumulé las frecuencias. Y veo, ¿dónde está 19? Aquí en 23. 19 está acumulado en 23, porque 17 no puede ser, porque es menor. Está en 23. Quiere decir que la mediana de las calificaciones es una calificación que está entre 75 y 80 puntos. Eso ya yo lo sé. ¿Por qué? Porque ahí está la frecuencia acumulada igual a 19 que está aquí en 23. ¿Está claro? Sí. Sí. Perfecto. Sí, está Entonces claro. lo que hice fue ahora aplicar la fórmula. Límite inferior, 75. Mírenlo acá. Más n sobre 2, ya lo calculé, 19. Mírenlo acá. Menos frecuencia acumulada de la clase anterior, mírenla acá, 17, mírenla acá. Dividido la frecuencia, 5, mírenla acá. Multiplicado por el intervalo de clase que es 5. Ahí está. ¿Se vio? ¿Se ve Sí, claramente? sí. Sí. Sí, se ve. Ok. Ya el resto, aplico la fórmula, 75 más esto es 2 dividido 5 multiplicado por 5. 75 más 2 por 5 dividido 5. 75 más 10 sobre 5, 75 más 2, 77 puntos. Aritmética es esto ya. ¿Está claro? Sí, queda bien, bien claro. La única diferencia es que te tienen que sentarse a hacerlo ustedes ahora, porque solo han visto lo que yo he hecho. Ahora tienen que sentarse ustedes, reproducir estos valores para ver que les da bien y ya indica que lo saben hacer. Eso es todo. La matemática se estudia con lápiz y papel. La poesía se estudia con los ojos. Así es, eso entra por los dedos. Claro, Aunque hay que definitivamente. tener un concepto que es Sí, el que usted no está dando ahora. correctamente. Después sentarse a operacionalizar los conceptos. Conclusión. ¿Qué me dice este valor? Indica que el 50% de los alumnos obtuvo calificaciones por debajo de 77 puntos, mientras que el 50% restante obtuvo calificaciones por encima de ese valor. Esto es lo que se escribe. Esto es lo que se llama análisis. Esto es lo que uno escribe para que los otros lean y entiendan qué significa esto. Porque si yo pongo esto, nadie va a entender qué significa eso porque no me dice nada. Me dice cuando yo hago esto. ¿Está claro? Sí, sí. Perfecto. Entonces, eso en cuanto a la mediana. ¿Alguna pregunta? No, maestro, hasta ahora no hay preguntas. Bien. Veamos la tercera de las medidas de tendencia central, que es la moda, que también le llaman modo. ¿Qué es la moda? La moda de un conjunto de valores se define como el valor que más se repite o el valor más frecuente de la distribución. Eso es la moda o modo.
Bueno, cuando te dice algo está a la moda, ¿por qué? Porque es lo que más abunda, es lo más frecuente, es el mismo concepto. Bien, veamos primero el caso de la moda para datos simples, datos sin agrupar. Y aquí es muy fácil de verificar. ¿Qué dice el ejemplo 1? Ejemplo 1. Los valores siguientes corresponden a los años de condena de los 25 internos de la Penitenciaría Provincial de Las Cruces al día 30 de junio del año 2008. Y ahí están los Perfecto. valores. Y ahí están los valores. Ahí están los 25 valores que corresponden a esos. Bien. En este caso, el valor más frecuente es, miren acá, es 8. Muy fácil identificarlo. ¿Qué dice el texto acá? En este caso, partiría ahí, sí. Sí, sí. En este caso, el valor 8 es el más frecuente, lo cual indica que la condena más frecuente entre los reos de la Penitenciaría Provincial de Las Cruces al día 30 de junio del 2008 es 8 años. O de otra forma, los reos más comunes de la Penitenciaría Provincial de Las Cruces al 30 de junio de 2008 son aquellos condenados a 8 años de reclusión. Correcto. Y ya por eso, usted tiene un perfil de qué tipo de penal es. Si están condenados, la condena más frecuente de lo que llegan allí es 8 años. Entonces usted sabe que es un penal de reos criminales, pero no de alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque 8 años es una condena de tipo criminal, es decir, para un hecho de tipo criminal, pero no es 20 años, ni es 18, ni es 22. ¿Se entiende? Sí, por eso, profesor, es muy importante que nosotros le prestemos atención a la forma de análisis, que Correcto. como usted ha mencionado en varias ocasiones, quizá es la que menos abundan en los textos cuando uno está Definitivamente, estudiando. definitivamente, tiene toda Porque la razón. en los textos, si uno se pone a ver detalladamente, lo que explica son muchas fórmulas y eso, y que si uno lo Exacto, practica, uno aprende las fórmulas, pero el análisis en sí es lo que nunca exactamente. está. Eso nunca está, tiene toda la razón. Y de ahí, concuerdo plenamente con usted, es una oportunidad de oro que están teniendo que deberían aprovecharla, porque no, tal cual usted dice, no la van a encontrar nunca más, porque no está en ningún otro lugar. Eso se lo aseguro. Bien. ¿Qué dice este párrafo que está aquí? Que es importante que lo veamos. En el ejemplo anterior es evidente que la población posee una sola moda y eso es lo frecuente. En este caso, se estará frente a una población con distribución unimodal. Sin embargo, podría presentarse un caso en el que la población posee una distribución con dos valores que son los más frecuentes y además aparecen el mismo número de veces. Es el caso de la situación mostrada a través del ejemplo siguiente. Correcto. En el caso anterior, estaba claro en el ejemplo 1 de que 8 era la moda porque se vio que es el valor que más se repite. Perdón, y ahí resultó el análisis que hicimos. Sin embargo, hay ocasiones en que no es así, porque puede haber más de una moda, como en el ejemplo siguiente. ¿Qué dice el ejemplo 2? Ejemplo 2. Los valores siguientes corresponden a los años de construcción de los 30 centros educativos existentes en el municipio de Las Lomas Altas al 30 de junio del año 2009. Perfectamente. Y ahí están los años de construcción, es decir, los años de antigüedad que tienen esos locales. En este caso, si nosotros vemos, vamos a percatarnos de que el 10 es un valor que se repite mucho y el 20 también se repite mucho. Entonces quiere decir que en este caso
no hay solo una moda, hay dos modas. Hay dos modas. Se trata, por tanto, de una distribución bimodal. Podría haber inclusive una distribución multimodal que tenga 3, 4 o más modas. Podría ser. No es tan frecuente, pero podría ser. Ahora, una con dos modas, sí. Y hasta con 3 podría ser relativamente frecuente. Pero podría darse el caso de que aquí haya dos modas por otra razón. ¿Cuál sería esa otra razón en la cual podrían haber dos modas? ¿Qué dice el texto ahí? La otra posibilidad es que podría estar frente a una distribución en la cual la moda no está definida. Correctamente. Y eso solo ocurre cuando se está frente a una muestra pequeña. Pero aquí no es una muestra, aquí es una población, porque ahí están todos los locales del municipio. Ahí está la población completa. 30 locales, ahí están los 30. Si en caso de que esto fuera una muestra y fuera una muestra pequeña, esta situación podría deberse tal vez a que la moda no está definida. ¿Qué quiere decir eso? Que la muestra es pequeña y si se aumenta el tamaño podría producirse un desempate. Eso es lo que le está diciendo. Como la muestra es pequeña, hay un empate. Quiere decir que si yo aumento el tamaño de la muestra, es posible que se produzca un desempate. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta segunda posibilidad solo existe si esto es una muestra pequeña, porque si es una muestra grande, también está definida y también es porque se trata de una distribución bimodal, porque ya vimos en días pasados que que una muestra grande tiene el mismo comportamiento de una población. Ya lo vimos en días pasados, que el estimador de una muestra grande se parece mucho al parámetro. Entonces, repito, estas dos valores iguales y lo más frecuente se deben o a que la población tiene dos modas o a que la moda no está definida. Pero para que existiera la posibilidad, que tampoco se puede afirmar, para que existiera la posibilidad de que la moda no está definida, esto tendría que tratarse de una muestra pequeña. Porque si es la población completa, como en este caso, o si fuera una muestra grande y se produce esto, entonces la afirmación es esta. Se trata de una distribución bimodal. Tiene dos modas. ¿Se entiende? Sí, y la interpretación es igual. Veámosla acá. Primero, ¿qué dice el texto acá? ¿Qué dice el texto? Bueno, cuando se presenta una distribución como la anterior, ¿cómo saber cuál de las dos situaciones se está produciendo? Si los datos corresponden a toda la población o a una muestra suficientemente grande, entonces se trata de una distribución bimodal. Mientras tanto, si los datos correspondieran a una muestra pequeña, entonces podría ocurrir que la moda no estuviese definida. No obstante, en este caso, aún no puede afirmarse que la moda no está definida, porque podría ocurrir que aumentando el tamaño de la muestra pudiese seguir produciéndose el empate entre los dos valores y mantenerse así, aun cuando la muestra haya alcanzado un tamaño suficientemente grande, verificándose que realmente se trataba de una distribución bimodal. Correctamente. Lo que estamos diciendo es que aún tratándose de una muestra pequeña, no se puede afirmar que es que la moda no está definida. Podría ser, porque se podría dar el caso, como dice acá, que se aumente el tamaño de la muestra y ya deje de ser pequeña y el empate se mantenga.
Entonces, aunque no había razones inicialmente para decir que era bimodal porque era una muestra pequeña, al aumentar el tamaño de la muestra, podría ser que se siga repitiendo el empate. Por eso es, en conclusión, que no, cuando se da este tipo de situación, aunque se trate de una muestra pequeña, no se puede afirmar que es que la moda no está definida. Podría decirse que existe la posibilidad de que la moda no esté definida y por eso es preferible aumentar el tamaño de la muestra para ver si se produce el desempate. Si al aumentar el tamaño de la muestra se produce el desempate, era porque la muestra no estaba definida. Pero lo que decíamos, pudiese ser que aún aumentando el tamaño de la muestra se mantenga el empate. Entonces, conclusión, aunque la muestra sea pequeña, no puede afirmarse que las dos modas se debe a que no está definida, sino que podría no estarlo. Ahora, si se trata de la población completa o de una muestra suficientemente grande, de entrada se puede afirmar con toda seguridad que se trata de una distribución bimodal. ¿Está claro? Sí, Perfecto. Lo que pasó en este caso fue lo que tenemos acá, gráficamente. Gráficamente, aquí tenemos el número de centros educativos y aquí los años de construcción. ¿Qué pasa? Que alrededor aquí de los 15 años, mire cómo se eleva. Hay una moda y vuelve y baja y después a los 20 años vuelve y sube, hay otra moda. Entonces hay dos modas. Una es 15 años, mírela acá, y otra es 20 años, mírelas acá. ¿Está claro? sí. Ahora veamos Sí, está claro. la interpretación que al compañero le inquietaba un poco. Aquí está la interpretación. ¿Qué dice la interpretación? Estos valores estarían indicando que en el municipio ha habido dos momentos de expansión escolar, razón por la que hubo que construir un número de centros educativos mayor que el regularmente construido. El primer momento de aumento del número de escuelas construidas se produjo hace 20 años, mientras que el segundo ocurrió 15 años atrás. Correctamente. Eso es lo que le está mostrando el gráfico. Que en el municipio hubo dos momentos de expansión escolar. ¿Quién me lo dice? El número de escuelas. ¿Por qué se construyen un número de escuelas en un determinado momento? Porque hay una demanda. Hay una demanda de escuelas. Hay muchos niños. Entonces se produce una expansión escolar y hubo que construir muchas escuelas. Y después, eso hace 20 años. Y hace 15 años hubo que volver a construir más escuelas porque se acumuló otra gran población de niños en edad escolar. Mire cómo el gráfico nos lo dice. Mire cómo el gráfico nos lo dice. Igual podría ser una empresa. Usted tiene los años de antigüedad en el servicio de los trabajadores de una empresa. Y resulta que los años de antigüedad tienen dos modas. Uno hace 25 años, es decir, una moda es igual a 25 años y otra moda es igual a 10 años. ¿Qué significa eso? Que la empresa ha tenido dos periodos de expansión. Una hace 25 años, por eso hay muchos empleados con 25 años, porque en esa época contrataron muchos empleados en ese año y después hay muchos que tienen 10 años. ¿Por qué? Porque hace 10 años contrataron mucho. ¿Por qué contrataron mucho hace 25? Porque hubo una expansión y hubo necesidad de contratar muchos empleados en ese momento. Se amplió la empresa y hubo que contratar muchos empleados. Y hace 10 años volvió a ampliarse y hubo que contratar muchos empleados. ¿Y quién me lo dice el gráfico? La moda de los años de antigüedad me lo está diciendo. Ha habido dos periodos de expansión en la empresa. Mire qué fácil se ve esto. Para analizar qué fácil me lo dice el gráfico. ¿Se entiende?
Sí, maestro. Está bien, me quedó Perfecto, claro. perfecto. Sí, sí. Fíjate que estos son gráficos lineales. Estos son gráficos lineales, como vimos en la clase pasada, que me muestran dos modas, dos periodos de expansión en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, por ahora no, por ahora no. Ok. Aquí tenemos la moda cuando se trata de datos agrupados. Cuando se trata de datos agrupados, la fórmula de cálculo es esta que está aquí. La moda es igual al límite inferior de la clase modal, que vamos a ver cuál es, más esta primera diferencia, que como ustedes ven aquí, es igual a la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase I-1, es decir, de la clase anterior, dividido esa misma diferencia más una segunda diferencia. Y esa segunda diferencia de sub 2 es igual a la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior, es decir, de la clase I más 1, todo multiplicado por el intervalo de la clase modal. Esa es la fórmula de cálculo. Muy bien. Entonces venimos acá. Hay un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, Juan González, investigador del área de la economía, levantó un censo en la comunidad del Río Amarillo el día 30 de junio de 2012, con el propósito de establecer los ámbitos alimenticios de los 250 hogares que la componen. Como parte, le dio muy para, ok, parece, ya, ok. Como parte del informe de la investigación, el señor González clasificó los hogares en función del consumo mensual de arroz en libras, información que se presenta en el cuadro Perfecto. X. Perfecto. Ahí está. Sí, la moda del consumo mensual de arroz de la comunidad está contenido en la sexta clase, es decir, es un valor comprendido entre 40 y 45 libras, el cual se obtendrá mediante el proceso siguiente. Perfecto. ¿Por qué nosotros sabemos que la moda del consumo mensual de arroz está entre 40 y 45 libras? Porque ahí está el número mayor de hogares. Y no olvidemos que la moda es el valor que más se repite. El consumo que más se repite está entre 40 y 45 libras porque ahí está el mayor número de hogares. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, ahí aplico la fórmula. Límite inferior de la clase modal. 40. 40. ¿Sí? Muy bien. 40 más. Diferencia 1 es igual frecuencia de la clase modal menos frecuencia de la clase anterior. 50 menos 15, menos 35 igual 15. Entonces, 15 dividido 15 más. Segunda diferencia, frecuencia de la clase modal menos frecuencia de la clase posterior. 50 menos 40, 10. Entonces tengo 15 sobre 15 más 10 por frecuencia de la clase modal, perdón, por intervalo de la clase modal, 5. Mírenlo ahí. Aplico la fórmula y ahí tengo 43 libras. ¿Se entendió el cálculo? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, ahí está la fórmula. La aplico aquí. ¿La aplico acá? Eso fue lo que hice. ¿Y la interpretación cuál es? Que el consumo mensual de arroz más frecuente entre los hogares de Río Amarillo
es de alrededor de 43 libras. Fíjense bien, aquí hay una palabra mágica que es alrededor. Porque yo no puedo decir, yo no puedo afirmar que el consumo mensual de arroz más frecuente es 43 libras. ¿Por qué? Porque 43 es un valor que yo obtuve interpolando entre estos dos. Entonces, un valor, el consumo más frecuente es alrededor de 43 libras. Quiere decir que el consumo más frecuente son 42, 44, 43, 42 y media, 43 y media, alrededor de 43 libras. Usted dice, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pero por supuesto, para las estrategias de comercio, de comercialización. Usted tiene usted sabe cuál es el consumo modal de arroz de la comunidad y usted sabe cuántos hogares hay, usted sabe cuántos quintales tiene que comprar para que ni le sobre ni le falte, para que el arroz no se le ponga viejo, pero para que el cliente siempre tenga. Estas son informaciones cruciales. ¿Está claro? Sí, Ok. Igual, aquí hay un segundo ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo siguiente? dice Marcia Jiménez, encargada de educación vial de Dirección General de Tránsito del municipio de San Lázaro, está interesada en dirigir una estrategia focalizada en la reducción del número de accidentes automovilísticos. En este caso, precisa saber cuál es el grupo poblacional al cual debe dirigir los mensajes y, en consecuencia, necesita saber la edad de esas personas para poder diseñar la estrategia educativa. Con esos propósitos, tomó los 74 accidentes ocurridos en el municipio durante el 2012 y los clasificó de acuerdo a la edad del conductor que los causó y luego los presentó mediante el cuadro X. Al observar las frecuencias del cuadro X, se percibe que la edad modal de los conductores causantes de los accidentes está comprendida entre 35 y 40 años. El valor de la edad modal tiene en forma siguiente. Perfecto. Ya sabemos. Fíjese bien la utilidad de este tipo de ejemplo que aquí está. Es para diseñar una estrategia destinada a reducir los accidentes automovilísticos. Pero para saber a quién le dirijo la estrategia, tengo que saber quiénes son. Y por eso tomó la edad de los causantes de los accidentes, de los 74 accidentes. Y lo clasificó en función de la edad. Y calculó la edad modal. Y la edad modal es 38 años. La edad más frecuente entre los causantes de los accidentes es 38 años. Entonces ya ahí tiene una información valiosa para su estrategia. Eso significa que su estrategia destinada a prevenir los accidentes tiene que estar fundamentalmente destinada a la población de alrededor de 38 años. ¿Y quiénes están alrededor de 38? Los que tienen 35, 40, 39, 37. Quiere decir adultos jóvenes. Entonces, la estrategia debe ir dirigida a adultos jóvenes. Yo tengo que saber cómo me dirijo a los adultos jóvenes, cómo le voy a transmitir la información, a través de películas, a través de música o de qué es lo que a ese grupo poblacional le gusta, y eso me va a permitir diseñar qué tipo de estrategia yo voy a implementar sin fallar, porque la estadística le está diciendo a quién usted debe dirigirse. Fíjese qué importante este tipo de herramienta. Fíjese que, como decía el compañero ahorita, aquí estamos poniendo ejemplos y análisis. Estamos poniendo ejemplos en los cuales se puede aplicar y el análisis que se deriva del resultado. Y yo pienso que es una gran contribución que ustedes están teniendo en este aspecto. ¿Está claro?
Sí, sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, de momento no, maestro. Ok, bien. Hay dos medidas adicionales de tendencia central que de momento yo no la voy a ver, que es la media geométrica y la media armónica. La media geométrica se usa mucho más que la media armónica porque se usa en el área, sobre todo en el área financiera. La media armónica la verdad que no se usa. Entonces la menciono para que sepan que existe, pero no, realmente no tiene utilidad. Si tuviéramos más tiempo la viéramos, pero estos son semestres medio raros, muy raros en términos del tiempo. Son semestres de 3 meses, no sé. Pero bueno, entonces con eso dejemos de lado ya las medidas de tendencia central y vamos ahora al segundo tipo de medidas de posición, que son las medidas de posición no central, cuantilos o cuantiles. ¿Qué dice el texto sobre este tipo de medida? Dice, Dice, ah, adelante. ok, este tipo de medida tiene uso frecuente en una variada gama de áreas del quehacer humano, especialmente en la economía, la psicología y la educación. Se trata de M valores que dividen la distribución en M+1 partes iguales. En consecuencia, dado que existen infinitas formas de dividir la distribución en partes iguales, el número de cuantilos es infinito. No obstante, en la práctica solo se usan algunos, siendo los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles los más frecuentes. Correctamente. Si nosotros partimos de que los cuantilos son m valores que dividen la distribución en m+1 partes iguales, ¿cuántas formas hay de dividir la distribución en m+1 partes iguales? Infinitas. Entonces quiere decir que los cuantilos son infinitos. Eso es cierto, conceptualmente sí, pero en términos prácticos no. ¿Por qué? Porque solo usamos algunos, entre los cuales están esos que mencionamos ahí, cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, que son los más frecuentes, no los únicos, repito, los más frecuentes. Entonces comencemos con los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? ¿Qué dice de los cuartiles? Los cuartiles son tres valores que dividen la distribución en cuatro partes iguales. Por tanto, si se representa la distribución en forma gráfica, como se hace en el esquema de más abajo, y se acumulan las frecuencias de izquierda a derecha, al inicio de la distribución se tendrá el 0% de las frecuencias acumuladas, mientras que al final de la misma se tendrá el 100% de las frecuencias acumuladas. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Es lo que se tiene aquí. Si hemos acumulado la frecuencia desde 0% hasta 100%, si vamos acumulando de aquí para allá, cuando lleguemos aquí tenemos un cuarto de la frecuencia acumulada. Cuando lleguemos aquí tenemos la mitad de la frecuencia acumulada. Cuando lleguemos aquí tenemos 3/4 de la frecuencia acumulada. Y cuando lleguemos aquí ya tenemos el 100%. De forma tal que habrá un valor aquí que es el cuartil 1. Aquí habrá otro valor que es el cuartil 2 y aquí habrá otro valor que es el cuartil 3. Entonces son 3 valores y divide la distribución en 4 pedazos iguales, en 4 partes iguales. Por tanto, cada una concentra ¿qué porcentaje de las observaciones? El 25%. Siendo así, el cuartil 1, que también se le llama cuartil de orden 1, es un valor tal que 25% de las observaciones es inferior a él, mientras que el 75% restante es superior. El cuartil 2 o de orden 2 es un valor tal que el 50% de las observaciones es inferior a él, mientras el 50% restante es superior.
El cuartil de orden 3 es un valor tal que 75% de la observación es inferior a él, mientras el 25% restante es superior a él. Siendo así, el cuartil de orden 1, ¿dónde va a estar? Donde está la frecuencia acumulada igual 1 sobre 4 por n, es decir, la cuarta parte de las observaciones. Y el cuartil de orden 2, ¿en qué frecuencia acumulada va a estar? Donde está la frecuencia acumulada igual 2 sobre 4 por n, es decir, la mitad. Y el cuartil de orden 3, ¿en qué frecuencia va a estar acumulada? En 3/4 de las observaciones, es decir, 3 sobre 4 por n. Cuando yo llegué aquí, he acumulado 3/4 partes. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. ¿Qué es lo que le dice? Es lo que le dice acá. Ok, veamos. Eso es lo que Como se dijimos acá. percibe. Sí, puede leerlo, pero es lo que acabamos de decir. Léalo, sí, Ok. léalo. Como se percibe en el esquema de más arriba, el cuartil 1 se localiza donde la frecuencia acumulada es 1/4 por n. El cuartil 2 se sitúa donde la frecuencia acumulada es igual a 2/4 por n. Mientras que el cuartil 3 se localiza donde está la frecuencia acumulada igual a 3/4. Por tanto, si se generaliza, entonces puede decirse que el cuartil M está localizado donde está la frecuencia acumulada igual a M entre 4 por N. Correcto, pues si yo digo que el cuartil de orden 1 está donde está la frecuencia acumulada 1 sobre 4 por n, el cuartil de orden 2, donde está la frecuencia acumulada igual 2 sobre 4 por n, el cuartil de orden 3, donde está la frecuencia acumulada 3 sobre 4 por n, el cuartil de orden m en general va a estar donde está la frecuencia acumulada igual m sobre 4 por n. Eso es lo que acaba de decir ahí. Entonces será siempre así. El cuartil de orden m va a estar donde está la frecuencia acumulada igual m sobre 4 por n. Por tanto, en datos sin agrupar, en datos simples, el cuartil m es igual a m sobre 4 por n más un término de la serie. Eso sería igual cuartiles para datos simples, para datos sin agrupar. Como dice acá. Dado que, como se vio en forma previa, el cuartil M se localiza donde está la frecuencia acumulada igual a M entre 4 por N, la fórmula de cálculo de los cuartiles cuando se trata de datos simples es la siguiente. Correctamente. Cuartil de orden m es igual a m sobre 4 por n más 1, término de la serie, cuando se trata de datos simples. Y ahí viene el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Ejemplo, Juan González, investigador del área social, realizó un estudio en la comunidad de Sierra Verde con el propósito de determinar el consumo mensual de leche en litros en los 16 hogares allí existentes, encontrando que los valores consumidos mensualmente son los siguientes. Correctamente. Y ahí están los valores del consumo mensual de leche en litros de los 16 hogares. Muy bien. Y luego dice acá. El señor González está interesado en saber cuál es el valor del consumo mensual de leche, por debajo del cual se encuentra el 25% de los hogares de la comunidad. Por esta razón, calculó el cuartil número 1. Perfecto. Como le Cierto. interesa este valor, lo que le interesa es el cuartil 1. ¿Ya? Entonces, ya dijimos que lo primero que se hace es ordenar en forma creciente. Se ordenaron los valores y después, como me dice acá, que el cuartil de orden m es igual a m sobre 4 por n más un término de la serie. Cuartil de orden m es igual a m sobre 4 por n más un término de la serie. El cuartil de orden 1 será 1 sobre 4 por n, que es 16, más un término de la serie. Será igual a 1/4 por 17, igual 4.25 términos de la serie. Quiere decir
que el cuartil 1 de los valores del consumo es un consumo que está en la posición 4.25, es decir, entre el cuarto y el quinto término, más cerca del cuarto que del quinto, porque está en la posición 4.25. ¿Qué dice acá? El resultado anterior indica que el valor del cuartil 1 del consumo de leche de los hogares de la comunidad se sitúa en la posición 4.35 de la serie. Por tanto, se localiza entre el cuarto y el quinto término de la serie. En consecuencia, para obtener el valor del primer cuartil, hay que interpolar entre el cuarto y el quinto término de la serie, es decir, entre los valores 7 y 8, lo cual puede hacerse de la forma siguiente. Correctamente. Va a interpolar aquí entre el cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto. Va a interpolar entre estos dos. Entre esos dos. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí tiene. Dice que el cuartil 1 es igual al... Va a ser igual si está en la posición 4.25. Está entre el cuarto y el quinto. Entre el cuarto y el quinto. Posición 4. Disculpe, profesor, ¿25 o 35? 25, hay un error. Ah, porque eso me estaba confundiendo. No, corríjanlo por favor, hay un error, es 4.25. Gracias. Entonces, es igual. Si está entre el cuarto y el quinto, es igual al cuarto más la diferencia entre el cuarto y el quinto. La diferencia entre el cuarto y el quinto. Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre el cuarto y el quinto? ¿Cuánto es la diferencia entre el cuarto y el quinto? Exactamente. Míralo acá. Ok. Multiplicado por la diferencia entre la posición en la que está y el cuarto término. ¿En qué posición está? 4.25. Exactamente. Menos el menor de los dos términos, que es el cuarto, pues está entre el cuarto y el quinto. ¿Cuánto es esta diferencia? 0.25. Correctamente. Entonces será 7 más 1 por 0.25 es 0.25. El cuartil de hora en 1 será 7.25 litros. 7.25 litros. Este valor significa que el 25% de los hogares de la comunidad de Sierra Verde consume mensualmente menos de 7.25 litros de leche, mientras que el 75% restante consume más de 7.25 litros de leche al mes. Porque no olviden que el valor que estamos buscando es este, el cuartil 1, 25% por debajo, 75% por encima. Por eso la interpretación es esa que está ahí. ¿Alguna pregunta? Por el momento de mi parte no. Es muy simple. Es muy Profesor, simple. Sí. yo tengo una pregunta. ¿Me puede aclarar el significado de M de la fórmula? Ah, el número del cuartil. Claro. Claro.
el que usted está buscando. El que usted está calculando. ¿Está claro? ¿Le quedó claro? Sí, lo tomé nota. ¿Y a los demás? Sí, maestro. Sí, profe, sí, está todo claro. Bien, entonces ya ven cómo se calcula el cuartil del orden m. Es una fórmula de interpolación, donde lo que estamos interpolando es la diferencia entre los dos términos en los cuales está, en este caso, entre 8 y 7. ¿Ya? Multiplicado por la distancia después del cuarto, que es 4 menos 4.25, o 4.25 menos 4, que es 0.25. ¿Alguna pregunta final? No, maestro. Bueno, yo me voy a quedar por aquí en el día de hoy. Yo les sugiero que se estudien esas cosas porque las tienen ahí y tienen ejercicio para hacer, porque es la forma de aprender esto. Es la forma de aprender esto. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces yo lo dejo por acá. Así que ya en la próxima clase vamos a ver si empezamos a cerrar este tema. Y yo les aconsejo que estudien con lápiz y papel estas cosas. Así que nada, nos vemos en la Pase próxima feliz resto clase. de la noche. ¿Ustedes también? Chao. Gracias. Chao.